Océanos. El medio marino. Recursos minerales. Hubo una vez un momento donde todos pensábamos que los océanos nos proveerían de una cantidad infinita de minerales. Creíamos que los océanos serían un interminable pozo de valiosos recursos, incluyendo petróleo y que tanto necesitamos hoy. Desafortunadamente no ha funcionado así. Mientras que oceanógrafos y geologistas aprenden más acerca del valor de los recursos que existen debajo del suelo marino, también aprenden que habrá problemas económicos conectados con su extracción. De hecho, algunos de estos problemas son tan grandes que algunos minerales probablemente nunca serán extraídos del piso marino. Muchos de los conocimientos y la extracción de nuestros minerales se realizan en las cercanías de la costa. Sabemos que valiosos recursos existen en el piso marino. Nódulos de magnesio, por ejemplo. Desafortunadamente nadie ha diseñado una salida económica de extracción para esto en este momento. La mayoría de los elementos son encontrados disueltos en agua de mar. Muy pocos, como la sal de mesa, el magnesio, bromine y yodo, son fácilmente extraídos. Es más, un tercio de la producción mundial de sal proviene de la evaporación del agua de mar. El problema con los elementos restantes es que se disuelven en tan pequeñas cantidades que son difíciles de extraer. Sabemos que existen cerca de 5 millones de toneladas de oro disueltas en agua de mar. Para fines de la Primera Guerra Mundial, el Kaiser en Alemania ordenó a todos sus químicos a desarrollar una manera de extraer oro del agua de mar para poder pagar así las deudas de la guerra. Lo que el Kaiser no sabía es que debía procesar millones de toneladas de agua de mar para poder obtener cerca de 4 gramos, o sea, un décimo de una onza de oro. Generalmente es mucho más fácil obtener minerales de la tierra que del mar. Los procesos naturales en la tierra producen una mayor variedad de minerales que en el océano. Para agregar, las bases terrestres facilitan la operación y la hacen menos costosa. Existen de todos modos unas pocas sustancias que pueden ser producidas desde el mar en cantidades comerciales. Más de 6 millones de toneladas de sal son obtenidas cada año de bandejas de evaporación. Cerca del 80% del bromo usado en los Estados Unidos es recuperado de los mares y todo el magnesio usado en este país es obtenido de los mares. Los estanques del Mar Rojo nos han provisto de pistas sobre metales que se encuentran en el océano y son producidos en los centros entre las plataformas. En profundidades de 66 pies, los científicos han descubierto estanques de agua caliente que es muy rica en sulfuros metálicos. Está estimado que estos estanques contienen 3 millones de toneladas de zinc y 1 millón de cobre y de plomo. El Mar Rojo es un área muy interesante, especialmente en cuanto a minerales. Parece tener una cordillera en proceso de formación. Los continentes de África y Eurasia parecen ser separados por el Mar Rojo. Y el pensamiento actual es que esa es una base oceánica en proceso de formación. Y si volvemos unos 15 o 20 millones de años atrás, podríamos ver una cordillera bien formada como ahora se está presentando. Los continentes están migrando con las plataformas, alejándose de la cordillera. Por eso tenemos el Mar Rojo como un sitio muy interesante de actividad geológica. Existe material de manto muy cerca de la superficie, porque allí es donde las dos plataformas se están separando. Por lo tanto, el calor que emana en esta área es muy alto. Debemos creer que lo que está pasando, si miramos el eje del Mar Rojo, es que podemos encontrar un gran número de agujeros profundos. Estos agujeros están cubiertos de sal de alta salinidad. La sal va de 270 a 300 partes por tonelada, lo cual es 10 veces mayor al promedio de la sal marina. Los materiales disueltos en estos agujeros son muy ricos en metales pesados, como el hierro, cobre, zinc y cadmio. La temperatura oscila entre los 56 grados centígrados. Es la temperatura de un baño caliente. Con esto vemos que existen aguas termales en el océano también.
Lo que sucede es que las aguas de los océanos comienzan a filtrarse en estos nuevos agujeros basales cerca de la cordillera. Esta es una roca nueva que nunca antes ha sido erosionada, o sea que posee una cantidad abundante de metales solubles. Debido a su salinidad, el agua de mar es un agente excelente para la extracción y concentración de metales. Luego de una actividad volcánica submarina, el agua de mar se filtra en las nuevas rajaduras y quebraduras de la roca. Una vez que el agua se calienta, comienza a alterar la roca volcánica. Eventualmente, el agua vuelve a salir a la superficie llevando con ella metales disueltos. Cuando el agua se enfría, los minerales se precipitan. Esto despoja a la mayoría de los metales, los cuales son depositados en capas alrededor de las aberturas del suelo del mar. Gran parte de la evidencia de este proceso de formación pueden ser encontrados en fragmentos de la corteza oceánica. En el este, en las costas de Sudamérica, el Glomar Challenger ha recobrado sedimentos ricos en hierro, magnesio, cobre, zinc y plomo. Estos sedimentos sugieren que la formación de minerales se ha producido a través de la historia de las bases marinas en mucha mayor escala que lo antes presupuesto. Esto lleva a la especulación de que el Golfo de California, el cual es un angosto y largo cuerpo de agua, casi como el Mar Rojo, puede contener depósitos hidrotérmicos. Y hemos descubierto que existen rastros de dichos depósitos. No son tan obvios como en el Mar Rojo, pero cuanto más miramos, más encontramos. Es más, el proceso hidrotérmico aún está activo en el Golfo de California. Tenemos altas temperaturas asociadas con centros expansivos y muy recientemente una expedición que fue al Golfo de California descubrió emanaciones de agua caliente indicando fluxaciones hidrotérmicas de la costa oceánica, como también depósitos hidrotérmicos y de metales alrededor de las ventanas. El agua potable es otro de los recursos producidos por el océano. Mientras que las naciones desarrolladas e industriales continúen contaminando las aguas de la superficie y descuiden las subterráneas, la desalinización es un factor importante en la tecnología marina. A pesar que el agua desalinizada cuesta 5 veces más que el agua dulce, está causando cada vez más interés, particularmente en regiones áridas. Hay un número limitado de métodos que son actualmente usados para la extracción de agua potable del agua de mar. La más simple es la destilación. Se evapora el agua de la sal. Es lo que está siendo usado en gran escala hoy en día. Y puede ser muy económico, ya que podríamos usar energía solar. Una planta de destilación a energía solar podría ser una lámina de plástico sobre un cuerpo de agua salada, y mientras el calor se concentra en este plástico transparente, produciría un efecto invernadero. El agua se evapora y se condensa en el plástico y corre por un costado donde se colecta el agua fresca. El problema con esto es que la cantidad de energía solar no es muy intensa, requiere grandes áreas de superficie, o sea que no puede abastecer una gran ciudad de esta manera. Podremos quizás usar fuentes alternativas de calor como las plantas nucleares y hasta petróleo de fósiles si se quiere proveer una fuente de calor intensa. Esto para acrecentar la evaporación. Otros métodos serían por electrodiálisis, donde se usan membranas con electrodos permutables en ambos lados. Entonces, los materiales, los iones disueltos en agua salada que estamos tratando de deshacer, estarían atraídos hacia los electrodos. Al poner una membrana permeable en el agua salada, si el electrodo es negativo, permitiría a los electrodos positivos pasar del otro lado, pero repeliría a los cargados negativamente. Por eso tenemos una membrana positiva y una negativa, para que los iones se difieran apropiadamente. Esto, por supuesto, requiere una gran cantidad de energía eléctrica, así que no sería muy económico. Hay una gran cantidad de materiales exóticos como el oro o los diamantes que son encontrados en la capa continental. Estos minerales son depositados por los drenajes de ríos y arroyos. De gran valor también son las arenas y los depósitos de minerales usados en la construcción de caminos y casas.
fácil de acceder y económicos, existen también inconvenientes en la gran escala de explotación y uso de dichos depósitos. La explotación de depósitos de arena presenta problemas económicos y ambientales. El económico reside en el alto costo de la transportación. Los depósitos deben estar cerca del usuario. Si no lo están, el costo de la transportación se elevará tanto que será indispensable investigar otros recursos. Los problemas ambientales provienen de la separación de la arena y la grava de los sedimentos más finos. Durante el proceso de separación, sedimentos de materiales finos son introducidos al ambiente oceánico y hasta hoy no sabemos qué influencia pueden ejercer estos sedimentos en los organismos. ¿Les gusta a los organismos estos sedimentos? ¿Se irán quizá al fondo del mar y allí quedarán? Este tipo de preguntas tenemos que investigar antes de explotar activamente los depósitos de arena y grava de ciertos ambientes donde los recursos biológicos son importantes desde el punto de vista económico. El más valioso de los recursos del océano es el petróleo. Los depósitos de petróleo fuera de la costa están localizados en las capas sedimentarias del continente. La formación del petróleo crudo es un intrincado y complejo proceso desde hace millones de años. Bien, la fuente material para el petróleo crudo es el material planctónico. El productor principal es el océano. Ahora, el petróleo crudo puede también formarse de material orgánico que ha sido depositado en la tierra. Normalmente el material orgánico depositado en la tierra tiende a formar carbón en vez de petróleo. Pero si es mezclado con suficiente detritus del océano, puede a veces formar petróleo, no tan bueno como el formado por material planctónico. El petróleo es una complicada mezcla de lo que se llama compuesto de hidrocarbono. Esto significa un compuesto de carbono e hidrógeno que contiene también oxígeno en poca cantidad junto con sulfuro y nitrógeno. El mayor componente es carbono e hidrógeno. La parafina es un compuesto de petróleo muy conocido, pero es solo un componente. El queroseno es otro componente, pero también es uno solo. Alquitrán o asfalto es otro. Usualmente los asfaltos contienen sulfuro, nitrógeno y oxígeno. El petróleo contiene lo que queda del organismo viviente. Algunos de estos componentes son muy conocidos porque son muy estables. Tal ocurre con las moléculas derivadas de la clorofila. Algunos de estos componentes, tales como las querotinas, que son otros pigmentos muy comunes en plantas y plancton, son muy sensibles a la descomposición y nunca son encontrados en un petróleo porque se descomponen a muy bajas temperaturas, temperaturas de alrededor de 50 o 60 grados. El petróleo es una mezcla muy compleja de organismos y sustancias orgánicas. Algunas de estas son relativamente poco cambiantes y bastante diferentes a aquellas que se encuentran en organismos vivos. Hay otras que son muy cambiantes, que son dramáticamente cambiantes. De esto podemos deducir que probablemente no existen dos petróleos con las mismas o idénticas composiciones. El petróleo y el gas natural son dos recursos minerales que han encontrado su potencial en un ambiente fuera de la costa. Una de las razones para esto es que muchos de los campos petroleros del mar son extensiones de los de la tierra. Está estimado que un tercio de la producción total del mundo
provendrán de la capa continental en un futuro no muy distante. Algunos pozos están realizados sobre plataformas especialmente construidas para el piso marino, mientras que otras están construidas sobre drenadoras semi o totalmente sumergidas. Otras, como las Islas Mamade, esta isla Mamade es un sitio de 10 acres en las afueras de la ciudad de Long Beach, tiene 160 pozos que producen. De ellos obtenemos 12.000 barriles de petróleo por día. Esta isla y 4 más como esta en Long Beach ayudan a que los campos de Wilmington de petróleo sean los más grandes del estado de California. Los requerimientos para que sea un depósito de petróleo comercial son esencialmente dos. Primero es encontrar el depósito que tenga lo suficiente para sacarlo de la tierra. Si uno lo encuentra y produce 1 o 10.000 barriles, no es suficiente para llamarlo producción. Así que comercialmente debe ser lo suficientemente grande. Con esto quiero decir quizás 1.000.000 de barriles o más. Depende de dónde esté. Si se encuentra en un área donde pueda ser refinado fácilmente o transportado fácilmente, un depósito pequeño de, digamos, 1.000.000 de barriles podría ser significativo, pero por otro lado, si se encuentra en un área donde es inaccesible o la transportación muy difícil, alzaría el costo de tal manera que ya no sería negocio. El segundo requerimiento para que un depósito sea comercial es el acceso de este depósito a la producción. Eso significa qué tan fácil sea sacarlo del suelo. La explotación de petróleo es una tarea muy difícil. Aún siendo la presencia del petróleo confirmada, es necesario establecer que existe una trampa y que el petróleo puede migrar y acumularse. Una trampa es como una reserva hecha de material poroso como la piedra arenisca. En adición a la porosidad, debe ser de alta permeabilidad. Los espacios entre las formaciones rocosas deben estar conectados, así el petróleo puede salir por entre los granos de arena. La tendencia natural del petróleo es de migrar hacia arriba y luego esparcirse. Para prevenir esto, debe haber también una roca tapa que aguante el petróleo en su lugar una vez acumulado en la trampa. Es muy difícil localizar trampas de petróleo, especialmente en el mar. Los fatómetros indican cómo luce el piso submarino, pero no muestran una foto clara de lo que sucede. Una vez localizada la presencia de la trampa, las pruebas para el drenaje pueden comenzar. Hubo un tiempo cuando por un pozo productor había que drenar 9 pozos. En estos momentos, la mayoría de las áreas más accesibles de la parte continental ya han sido utilizadas. Como resultado, el número de pozos productores y secos ha bajado de 1 a 20. A veces vienen con procedimientos como de agua, vapor, agua caliente y varios otros. Y a veces equipados con métodos de bacterias. La bacteria hace su trabajo de varias maneras diferentes. Una de las más obvias es la disolución de materiales sedimentarios. La mayoría de los materiales sedimentarios del petróleo consisten en grandes cantidades de carbonato de calcio, el cual se disuelve rápidamente en ácido. Bien, este es uno de los productos finales en el metabolismo de muchas bacterias. A menudo disuelven tanto carbonato de calcio como para hacer un pequeño agujero en el cemento. Bien, si usted tiene estas bacterias para que trabajen, pueden disolver el carbonato de calcio, el calcario, el calcite, la firagonite. Todos estos son compuestos de carbonato de calcio que lo hacen sedimentarios y lo disuelven. Y cuando esto sucede, los granos de carbonato que están uniendo al petróleo desaparecen. Ahora hay un espacio vacío allí y el petróleo es liberado. No solo eso, sino que ahora hay una pequeña cavidad, una microscópica
No lo suficiente para llenar el tanque de gasolina, pero lo suficiente para otros propósitos o procesos. Y así, día por día, año por año. Las áreas donde el futuro se ve más prometedor son áreas que por el momento son conocidas como áreas continentales. El océano Ártico es un buen ejemplo. Probablemente podamos encontrar grandes cantidades allí, pero con condiciones climáticas muy peligrosas, los desmoronamientos de hielo. Áreas fuera de los continentes como Australia muestran que hay depósitos y estructuras desconocidas en este momento, y especialmente en el norte de Australia, posiblemente en el sur también. Esencialmente áreas que poseen mares bajos asociados con ellas, donde tenemos evidencias históricas de acumulaciones sedimentarias en sus basales. Son áreas potenciales para el petróleo. En este momento, yo creo que menos del 10 o 20% del piso oceánico es potencialmente productor de petróleo. De todos los minerales valiosos de las profundidades, no creo que haya uno más interesante que los nódulos de magnesio. Miles de millas cuadradas del piso marino están plagadas por estos óxidos negros y metálicos. Está estimado que hay 3 trillones de toneladas de nódulos de magnesio en solo el Pacífico. ¿Cómo se forman? Realmente no lo sabemos. Solo sabemos que se forman en áreas de baja sedimentación. Esto es para no ser enterrados. También sabemos que se forman donde hay oxígeno disponible. Los nódulos de magnesio son de interés comercial. Las naciones industriales están interesadas en él no solo por su contenido en magnesio, porque no pueden fabricarse buen acero sin magnesio. Están interesados por el contenido escaso de cobre, cobalto y níquel. Bueno, si existen billones de nódulos de magnesio en el piso marino que contienen valiosos metales, ¿por qué no estamos explotándolos hoy? Los problemas son el problema tecnológico, que creo es obvio. ¿Cómo se levantan miles de toneladas de metales de las profundidades? ¿Tienen las naciones libre acceso a los valiosos recursos que existen en el piso marino? En este momento el océano no pertenece a nadie. Eso significa que cualquiera puede ir a drenar los nódulos, pero también la ley internacional dice que no hay países ni organizaciones que puedan reclamar parte de la plataforma oceánica. O sea que si una compañía encuentra interesante el área y quiere ir y comenzar a trabajar, no tendría ninguna protección contra cualquier otra compañía que hiciera exactamente lo mismo a su lado. Otra complicación que se agrega a las dificultades es que la ley en el mar, la que está en Génova, Caracas y Nueva York, que está tratando de manejar este problema de qué se debe hacer con el piso oceánico. Hay un grupo de naciones subdesarrolladas que se llaman a sí mismas el Grupo de los 77, quienes creen en la explotación de nódulos y que la ganancia del mismo debería ser repartida entre países y no solo a la compañía que hace el trabajo. Están intentando establecer un régimen donde ya sea un grupo internacional el que haga la explotación o una compañía que sea forzada a presentar 2 sitios para la registración, uno de los cuales puede quedarse y el otro se convertiría en propiedad internacional. Por el momento no existen mecanismos para esto y las compañías creen que la explotación de nódulos no es un negocio de tanta ganancia. No se parece a extraer petróleo, donde por $1 el barril se puede obtener $20 de petróleo. Va a ser una operación típica de 10 o 15% y tienen miedo que la burocracia internacional esté diseñada solamente para las autoridades de la Agrupación Internacional de Piso Marino, lo cual hace que el Grupo de los 77 quiere ver que no siguieran gastándose millones de dólares en tecnología que no traerán respuesta. Existen otras consideraciones, aparte de las políticas, que están retrasando las explotaciones de nódulos de manganeso. El llevar los depósitos de manganeso a la superficie en cantidades comerciales sería muy complicado y costoso. También el efecto en el ambiente no es muy conocido, pero los nódulos son tan abundantes y de un potencial tan valioso que parece solo una cuestión de tiempo antes que el proceso de explotación comience.
En este momento, gracias a la tecnología de que disponemos para la explotación de nódulos en estas profundidades y gracias a una detallada investigación del medio ambiente, nos aseguramos de que las superficies de las aguas no se contaminen con el proceso de extracción. La última información proviene de la última investigación realizada el año pasado, que no existe ningún impacto significativo en la recuperación de los nódulos en el ambiente. Existe sí una preocupación acerca de que si el proceso ocurrirá en el mar o en la tierra, y allí sí tendrá que haber un plan ambiental para el proceso de dichos nódulos. El problema de la explotación del manganeso en este momento no es uno tecnológico o científico, es un problema político y económico. La realidad nos dice que en este momento los precios del cobre no ayudan para una explotación en el mar. Sería muy costoso, no sería competitivo ni comercial para los precios que se manejan hoy en el mercado. De todos modos, con la rapidez de crecimiento del precio del níquel y del cobre, y también debido a que existe una gran inestabilidad política en algunos países, países que por otra parte dependen de la explotación de estos minerales, hacen inevitable que en un futuro muy cercano, digamos en los próximos años, esta explotación de los nódulos de manganeso pueda llegar a acelerarse. De esta manera, podríamos suponer que en solo unos años estaría puesto a plena marcha. Para poder tomar buena ventaja de todos estos recursos que el mar nos ofrece, debemos tener en cuenta un número de cosas. Primero de todo, tendremos que hacer avances tecnológicos y estos avances serán la forma de mejor extracción, mejores métodos para moverse o vivir en este ambiente hostil. Segundo, tendrá que existir una nueva era de cooperación internacional. Debemos desarrollar maneras de distribución equitativa de los recursos marinos entre las naciones, las que poseen y las que no.